Si nunca hubiera salido de mi zona de confort, creo que nunca habría logrado nada en mi vida. Ese es el primer paso para crecer. Por supuesto, es incómodo. Al fin y al cabo, estás dejando tu zona de comodidad. Pero tenemos que entender que permanecer ahí puede limitar tus experiencias y evitar que alcances tu máximo potencial. Salir de mi ciudad natal y venir a la Ciudad de México fue la primera gran experiencia que me sacó de mi zona de confort. Era una oportunidad laboral única y tenía que tomarla. No les voy a mentir, me sentía nervioso y un poco temeroso de lo desconocido, pero sabía que era el momento de tomar un paso adelante. Cuando llegué a la ciudad, mi vida cambió. Todo era diferente, las calles, las personas, las costumbres. Tenía que adaptarme, conocer nuevas personas y aprender a desenvolverme en un ambiente distinto. Muchas veces me sentí solo y fuera de lugar, pero salir de mi zona de confort me ayudó a conocer personas que se convirtieron en grandes amigos y cambié mi perspectiva de la vida completamente. Si te quedas siempre en lo seguro y conocido, te estancas. La vida está llena de retos y aventuras que te esperan fuera de tu zona de confort. Al salir de ahí, descubres nuevas pasiones, conoces personas interesantes y te sorprendes de lo que eres capaz de lograr. Claro, no digo que tengas que hacerlo todo de golpe, pero dar pasitos fuera de esa zona te ayuda a crecer y a ser una mejor versión de ti mismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubieron historias extraordinarias de fe y esperanza. Una de esas historias la protagonizó Nicholas Winton, un hombre que hizo más que cualquier otro hombre pudiese haber hecho. Él fue invitado por un amigo para ayudar a algunos niños judíos que estaban escapando de la Alemania nazi. Cuando Winton escuchó que estos niños necesitaban ayuda, él decidió involucrarse en el proyecto. Fue por él que más de 600 niños judíos fueron salvados del horror que podían ellos vivir en la Alemania nazi. El tiempo pasó y tal parece que nadie se acordaba de ese acontecimiento. Hasta que un día, después de muchos años, la esposa de Winton estaba en el armario acomodando algunas cosas y encontró en una lata algunos documentos que hablaban acerca de esta hazaña. En esa lata, los documentos decían los nombres de todos los niños a los que Winton salvó. La esposa, conmovida por el hecho, fue a la BBC de Londres, le entregó los documentos y la cadena televisiva hizo algo extraordinario. Se dio a la tarea de buscar a todos esos niños judíos. Los reunió en un programa de televisión e invitaron a Winton a ese programa. Él no sabía lo que iba a pasar. Cuando él llegó, todos esos niños se pusieron de pie. Vieron a Winton a los ojos y comenzaron a aplaudir. Una de las niñas, ahora adulta, se acercó a Winton, le dio un fuerte abrazo, mientras él derramaba lágrimas. Gracias por salvarme, fueron las palabras que le dijeron a Winton. La pregunta es, ¿por qué este hombre hizo lo que hizo? No solamente arriesgó su vida, él vendió su vehículo, dio su tiempo y se quedó prácticamente en la bancarrota por salvar a estos niños. ¿Por qué lo hizo? Mis queridos amigos, Winton se atrevió a hacer algo más que simplemente un espectador. Él se arriesgó a todo por ayudar
a los que más lo necesitaban. Se atrevió a salir de su zona de confort. Muchos de nosotros estamos cómodos, seguros en nuestra zona de confort. Una pequeña isla donde nos sentimos seguros. En esa isla, las olas de la incertidumbre no nos tocan. Nos sentimos cómodos en nuestra zona de confort. Pero Dios nos llama a salir de la zona de confort. Piensa en la experiencia de Pedro. Él estaba en la barca junto con los demás discípulos. La tormenta era terrible. La barca se sacudía de un lado hacia el otro. Y cuando Jesús apareció, Pedro dijo: si tú eres, di que yo vaya donde tú estás. Jesús le dijo: ven. Y entonces Pedro salió de la barca. La pregunta es, ¿por qué Pedro salió de la barca? Mis queridos amigos, piensa un momento en lo siguiente. ¿En qué parte era mejor estar? ¿En la barca o en el agua? La tormenta es terrible. La tormenta no ha cesado. La tormenta sigue destruyendo la barca. ¿En qué lugar era más seguro estar? ¿En la barca o en el agua? Todos los discípulos se quedaron en la barca, porque ellos entendían que era mejor estar en la barca que en el agua. Pero Pedro decidió salir de su zona de confort. Decidió dejar lo seguro, lo cómodo, para ir a una aventura con Jesús. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar la comodidad y la seguridad que implica nuestra zona de confort para ir a una aventura con Jesús? La zona de confort es un lugar que nos hace sentir seguros. Es un remanso en medio de la tempestad. Cuando estamos en la zona de confort, tenemos el control de todo. Esa pequeña isla llamada zona de confort nos hace sentir que somos los amos y controlamos todo sin que nada salga fuera de nuestro control. Sin embargo, hay un problema con la zona de confort. Esa misma isla que nos hace sentir seguros nos limita para crecer. Se convierte en una prisión que evita que nosotros crezcamos. Hace poco inscribimos a mi hija en clases de básquetbol. Ella nos dijo que quería aprender a jugar básquetbol. Fuimos a un lugar, hablamos con la entrenadora y la inscribimos. Pasaron algunos meses y ella tuvo un crecimiento notable. Por supuesto, al principio estaba con los principiantes. Un día la entrenadora habló con nosotros y nos dijo: ¿saben qué? Su hija ha crecido lo suficiente, ha aprendido. La vamos a pasar con los avanzados. Esa noticia nos alegró. ¡Qué buena noticia! Yo la felicité, le di un abrazo, le di un beso. Sin embargo, algo pasó. Cuando nosotros llegamos a casa, ella estaba triste. Y me dijo: papá, yo ya no quiero ir a clases de básquetbol. Quiero que me saques. Yo le quedé viendo y le dije: ¿por qué?
Alguien te hizo algo. ¿Qué pasa? Tú estás haciéndolo bien. La entrenadora dijo que vas a avanzar. ¿Por qué? Entonces ella me confesó: tengo miedo de no hacerlo bien con los niños que están en la clase avanzada. Prefiero quedarme con los principiantes. Mis queridos amigos, la zona de confort nos hace sentir seguridad. Preferimos quedarnos en nuestra zona de confort que salir y exponernos al fracaso. Sin embargo, si no salimos de la zona de confort, no vamos a crecer. En la vida espiritual sucede lo mismo. Hay que salir de la zona de confort para crecer. No podemos quedarnos en el mismo lugar. Como Pedro, tenemos que dejar la barca. Algunos se preguntan, ¿por qué salir de la zona de confort? ¿Por qué lo hizo Pedro? Pedro entendió que aunque aparentemente la barca era más segura, era mejor estar con Jesús. Mi querido amigo, no tengas dudas. Es mejor estar en el agua con Jesús que solos en la barca. Sal de tu barca, deja tu zona de confort, corre a una aventura maravillosa con Jesús. Hay algunos ejemplos notables de lo que significa salir de la zona de confort. El mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en el libro de los Filipenses, nos dice, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús dejó su zona de confort. Él estaba cómodo en el cielo. Lo tenía todo. No le faltaba nada. Él era el rey soberano y absoluto de todo el mundo, el universo, las galaxias, de todo lo que puedas imaginar. Pero cuando vio al hombre perdido, decidió dejarlo todo, salir de su zona de confort para ir a rescatar al hombre. Querido amigo, qué ejemplo maravilloso del amor de Jesús. Dejarlo todo, dejarlo y venir a este mundo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Tomar la condición de hombre significó exponerse a la burla, al escarnio, a los maltratos, a la humillación y finalmente a la muerte de la cruz. Jesús sabía que el precio a pagar era alto, pero lo hizo porque te ama. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia de lo que significa salir de la zona de confort es un hombre llamado Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Ahí estaba cómodo.
tenía sus amigos, tenía su familia, tenía su trabajo, tenía sus posesiones. A Abraham no le faltaba nada. Él estaba bien, él estaba feliz. Pero un día Dios apareció y le dijo a Abraham, Abraham, tengo algo para ti. Deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. ¿Sabes una cosa? Abraham obedeció a Dios. Él no le preguntó a Dios, ¿y cómo es la tierra que tú me vas a dar? ¿Hay abundancia de agua? ¿Es una tierra fértil? ¿Puedo cosechar? Abraham no preguntó nada. Abraham obedeció. Mis queridos amigos, Abraham se atrevió a salir de su zona de confort. Dejó toda la comodidad para ir al lugar donde Dios le mandó. Salir de la zona de confort significa obedecer a Dios. Cuando tú sales de tu zona de confort al mandato de Dios, tú le estás obedeciendo. Hay un texto en la Biblia que nos recuerda muy bien lo que Abraham hizo. Y este texto lo encontramos en el libro de los Hebreos capítulo 11 y versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Abraham obedeció a Dios. Se atrevió a salir de su zona de confort. Pero hay algo que llama mi atención. La verdadera fe obedece. La verdadera fe es capaz de obedecer, de salir de la zona de confort. Una persona que tiene fe se atreve a obedecer a Dios, a salir de su zona de confort. Hay muchos tipos de obediencia. Está la obediencia por compromiso y está la obediencia por temor. La obediencia por compromiso es aquella donde tú obedeces por un contrato. Es una obediencia de la figura laboral. Hay cierta lealtad en ese tipo de obediencia, pero a cambio puede haber alguna remuneración o algunos privilegios. Otro tipo de obediencia es la obediencia por temor. Es aquella donde tú obedeces por miedo a un castigo o por miedo a alguna reprimenda. ¿Cuál es la obediencia que Dios pide? ¿Acaso la obediencia que Dios pide es la obediencia por un contrato? ¿O acaso es la obediencia por temor? Queridos amigos, Dios no necesita una obediencia por contrato. Tampoco necesita una obediencia por temor. La verdadera obediencia no es aquella que está basada en algún premio, en alguna recompensa, pero tampoco es la que está basada en alguna reprimenda o en algún castigo. Entonces, ¿cuál es la verdadera obediencia? La verdadera obediencia es aquella que se hace por amor. Dios no espera otra cosa. Dios te llama a salir de la zona de confort, a dejar tu comodidad, a dejar tu seguridad
Y Él te pide que lo obedezcas, pero solo de una manera, por amor. La obediencia por amor no es negociable para Dios. Dios espera que aquellos que le obedezcan lo hagan por amor. En cierta ocasión, una madre estaba discutiendo con su hijo y el niño parece que estaba bastante inquieto y estaba molesto. Así que le dijo a su madre: yo no voy a obedecer. La madre se impuso y le dijo: tú me vas a obedecer porque si no lo haces te voy a castigar. El niño aceptó, pero quedó viendo a su madre y le dijo estas palabras: está bien, yo me voy a quedar en este lugar, yo voy a estar quieto, pero por dentro voy a seguir jugando. La madre sonrió. No sabía si reír o llorar, pero entendió el punto. Mis queridos amigos, eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros le obedezcamos, pero por dentro hagamos lo que queremos. La obediencia que Dios quiere es una obediencia por amor. No espera otra cosa. Ahora quiero terminar contándote una historia. Cuando mi hija estaba pequeña, pasó por una etapa normal, que es una etapa de rebeldía. Hay una etapa en la vida de los niños, sobre todo cuando son pequeños, que parecen ser adolescentes, la etapa de la rebeldía. Y mi esposa estaba inquieta. En cierta ocasión llegué a casa y me dijo: Daniel, no aguanto ya. La niña no obedece, habla con ella. Y entonces yo hablé con ella. Le dije: hija, tú tienes que obedecer, pórtate bien. Algunos días pasaron y mi esposa me dijo: ¿sabes qué? A la niña le dije: no toques ese jarrón, no toques ese jarrón. ¿Qué crees que hizo? Lo tocó y lo rompió. Arréglalo, arréglate con ella. Así que yo hablé con ella y le dije: hija, rompiste el jarrón. Y tú tienes que entender algo. El que la hace, la paga. ¿Me entendiste? El que la hace, la paga. Mi hija me quedó viendo. Ahora quiero que vayamos al cuarto. Subimos juntos. Y yo hice algo. Y yo quiero enseñarte lo que yo hice. Saqué mi cinturón. Lo puse en la mano. Vi a mi hija y le dije: el que la hace, la paga. Mi hija comenzó a llorar. Y mientras derramaba lágrimas, me decía: papá, no me pegues. Papá, no me pegues. Quiero aclarar que el método de la violencia no es una opción para mí y no recomiendo para nadie. Pero yo quería enseñarle algo a mi hija y te quiero enseñar a ti también. Con el cinturón en la mano, le dije: el que la hace, la paga. Entonces tomé la mano de la niña, levanté el cinturón y comencé a golpear. Mientras yo golpeaba, mi niña se dio cuenta que no le estaba pegando a ella. Era a mi propia mano a la que yo le estaba golpeando. Ella me dijo: papá, te estás golpeando, te estás lastimando. Dejé el cinturón, me arrodillé, me puse a su nivel. Le dije: hija, el que la hace, la paga. Pero hoy yo pagué la deuda. Yo asumí el castigo. Por favor, obedece. Mi hija me abrazó fuertemente y me dijo: papá, perdóname. Amados, ya no recibí un reporte de castigo. No recibí un reporte de desobediencia.
Mi hija aprendió la lección. Pero ¿no fue eso lo que Jesús hizo con todos nosotros? Merecíamos el castigo, la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Jesús dio su vida para que tú puedas ser salvo. ¿Cuál es la respuesta? Obedece por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué hermosa invitación. Si amas a Jesús, si has encontrado el maravilloso amor de Jesús, correspóndele. Sal de tu zona de confort, obedécele y guarda sus mandamientos. Queridos, que Dios te bendiga. No te rindas. Lo mejor está por venir. Mis queridos amigos, hoy hemos aprendido que Jesús nos llama a salir de nuestra zona de confort, a dejar nuestra seguridad, nuestra comodidad y comenzar una aventura de fe con Él. Eso implica obedecerlo, pero también guardar sus mandamientos. No hay expresión más grande de obediencia que guardar sus mandamientos. Hoy quiero terminar este momento pidiendo una bendición por ti. Querido Padre, bendice a todos nuestros amigos que nos están viendo. Permite que ellos puedan tomar la decisión de salir de su zona de confort. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto.